Buenos días. Queremos darle la bienvenida a nuestros participantes el día de hoy a nuestro webinar Aplicación del potencial de oxidorreducción ORP en la desinfección del agua. Mi nombre es Germán Bastidas. Yo soy consultor científico de HANA Instrument designado para la zona Pacífico. Soy ingeniero químico. Llevo más de 5 años con la compañía. Inicialmente, pues, agradecerles a ustedes por su participación nuevamente y darles a conocer que nuestra empresa es una empresa de carácter multinacional con presencia en más de 40 países. Aquí en Colombia estamos ya hace casi 10 años. Nuestra sede principal está en la ciudad de Bogotá y contamos con oficinas en las principales ciudades del país. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat y al final vamos a dar respuesta a algunas preguntas que podamos responder en el tiempo que nos queda. Entonces vamos a iniciar. Esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la teoría de la medición, la relación que existe del potencial de oxidorreducción ORP con los desinfectantes, la aplicación en los desinfectantes de uso común. Vamos a ver cómo es la variación, qué afectaciones tiene algunos parámetros dentro de la medición y los equipos HANA que aplicamos en esta medición. Inicialmente, pues una definición de qué es el ORP. De manera similar, como se cuantifican las soluciones alcalinas o ácidas por medio de las mediciones de pH, las soluciones pueden ser catalogadas como reductores oxidantes basándose en las mediciones del valor de potencial. Esto es a lo que se le conoce como ERP. En sí, el medidor es muy similar al de pH, excepto pues que este medidor no usa el vidrio como sensor, sino un pin de un material inerte, que lo vamos a ver un poco más adelante. Tomando en cuenta esta definición, tendremos unos conceptos que debemos revisar. En el agua, el potencial de reducción es la tendencia que tiene la muestra a ganar o perder electrones cuando está sujeta a cambios por la introducción de una nueva especie. Entonces, inicialmente medimos el ORP y este ORP nos da la posibilidad de conocer qué tan oxidante o qué tan reductora va a ser. Entonces, una muestra con un potencial de reducción mayor, es decir, más positiva que la nueva especie, que quiere decir la que vamos a adicionar, tendrá una tendencia para ganar electrones. Es decir, se va a reducir. Aquí los conceptos se pueden prestar para confusión. Y una solución con potencial de reducción menor, es decir, reductora, tendrá la posibilidad de perder electrones, es decir, oxidante, es decir, un poquito enredado, pero ahí vamos entendiendo un poco. En este aspecto, entonces, oxidación será la pérdida de electrones o aumento en el número de oxidación. Y la reducción, papi. Listo, papi, cállate. Y la reducción será ganancia de electrones o disminución en el número de oxidación. Hay que tomar en cuenta que estas dos son simultáneas. Siempre que se da una reducción o una oxidación, se dará al tiempo la otra. A esto se le llama pues semirreacción. Una vez tenemos claro estos dos conceptos, habrá que identificar entonces cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. En este caso, el agente oxidante es la sustancia capaz de oxidar a otra, con lo que se reduce. Ya vimos el concepto. Por ejemplo, el oxígeno, el ozono, el bromo, cloro, el peróxido de hidrógeno, que son los desinfectantes pues, que nos interesan en este caso para la desinfección del agua. Algunos ejemplos de los reductores, que son las sustancias capaces de reducir a la otra. Por ejemplo, el hidrógeno, el hierro, el zinc, el litio y en este caso pues la materia orgánica y los patógenos, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo clásico que es la oxidación del zinc en presencia de plata. Entonces el zinc es el oxidante, por ende es el reducido y cambia su número de oxidación, aumenta de 0, que está aquí al inicio, a más 2, es decir, que se dio 2 electrones. Y la reducción, que es para el caso de la plata, ¿no es cierto? Está ionizada, gana un electrón y se vuelve plata metálica.
con número de oxidación 0, entonces se reduce. Otro ejemplo clásico también de este tipo de reacciones, redox, es cuando introducimos un electrodo de cobre en una disolución que contiene nitrato de plata. De manera espontánea, el cobre se oxida pasando a disolución como cobre más 2, mientras que la plata se reduce a plata metálica. Aquí podemos ver lo que sucede. Algo de cobre se vuelve también gris y la plata pues también queda en suspensión. Entonces aquí están las reacciones que intervienen, ¿no es cierto? El cobre pues de igual forma que en el ejemplo anterior cambia su número de oxidación al igual que en la plata. La medición del potencial de oxirreducción, entonces, en este caso, utiliza la técnica potenciométrica, que consiste en la comparación de dos potenciales que se originan pues, de la muestra que se está midiendo. En este caso, la potenciometría en el ORP también se basa en la ecuación de Nernst. ¿Cierto? Tiene en cuenta el potencial de ionización del reductor y del oxidante. Las mediciones de ORP entonces están basadas en la diferencia de potencial entre un electrodo y metal noble, lo que habíamos hablado al inicio, y un electrodo de referencia que están en el mismo cuerpo. Este tipo de electrodos es por sí mismo inerte. El potencial que desarrolla es únicamente debido al sistema de oxidación de la solución en la que está sumergido. Y anteriormente pues se podían utilizar dos electrodos por separado, lo que se llamaba una pila galvánica. Ahora ya se utiliza un solo electrodo. Aquí vemos un ejemplo. Este es un electrodo en vidrio que tiene un pin de platina y una unión de referencia. Entonces todo está en el mismo cuerpo. La aplicación del potencial de oxirreducción en la desinfección. Como podemos ver, entonces en la desinfección lo podemos utilizar para conocer la concentración del oxidante. Además, el potencial, más bien, el potencial del poder oxidante de la muestra. En la desinfección es importante conocer la cantidad de desinfectante, sea el que se utilice, cloro libre, bromo, peróxido. El tiempo de contacto, la temperatura y el pH, ya que hay algunos desinfectantes que se ven afectados. Un buen control de desinfección tendría que el monitoreo de la concentración, además del pH y ORP, en algunos casos pues la temperatura. Hay que diferenciar aquí, entonces, antes de empezar con los desinfectantes, la diferencia entre desinfección y limpieza. Cuando hablamos de limpieza es retirar residuos, ¿no es cierto? Residuos o que puedan estar presentes en la muestra, ¿cierto? Y desinfectar, pues ya es destruir los agentes químicos, destruir los organismos patógenos o biológicos con agentes químicos. Es decir, que destruyen el ARN, el ADN, la pared celular, los virus y las bacterias. Eso es lo que se entiende por desinfección. Y es lo que hacen los desinfectantes. La relación entre el potencial del ORP en desinfección con el agua. Entonces, el ORP ya tenemos claro que es una forma de medir la energía. En este caso, referida a los electrones. En el pH se refiere al ion hidrógeno, al hidroxilo, y en el ORP se refiere a la energía producida por los electrones presentes. Entonces, una ventaja primordial es la posibilidad de monitorear los sistemas, es decir, que provee al operador un rápido y único valor que asegura el potencial de desinfección, en este caso de oxidación, ¿no es cierto? Se ha demostrado que un valor de 600 a 700 milivoltios elimina las bacterias tales como el Escherichia coli y la salmonella en pocos segundos. Las levaduras y el tipo más sensible de hongo formador de espora también son exterminadas. Este valor de ORP se considera que se mantiene en un pH de 6,5 a 7,5 más o menos. Aquí podemos ver una tabla en donde se muestran los tiempos de contacto contra los potenciales del ORP medidos. En este caso, menores a 485 milivoltios, pues tienen un tiempo mucho más alto que los medidos entre 550 y 620, y obviamente los mayores a 665 milivoltios, pues el tiempo en que el poder oxidante pues, de la muestra destruye pues,
los virus que son de interés sanitario. Aquí vemos los tipos de desinfectantes. Están el cloro gaseoso, el líquido, el dióxido de cloro, ozono, bromo, ácido peracético. Y la tendencia de uso. Esta tendencia de uso se da principalmente por las condiciones de accesibilidad, de costos. Por ejemplo, el cloro gaseoso es un cloro que se utiliza para purificar grandes cantidades de agua, altos volúmenes, es muy efectivo, pero sí requiere unas instalaciones de seguridad en planta rigurosas. El manejo pues debe ser realizado con mucho cuidado porque obviamente el gas es mucho más concentrado al 100% que en dilución y pues a su toxicidad, por lo que les digo. El cloro líquido pues es el de más uso, tiene un costo bajo y tiene un amplio conocimiento de su aplicación y de su toxicidad. Es el que está pues el que realmente se utiliza en la mayoría de las plantas de tratamiento de agua, ya sea potable o residual, ¿no es cierto? Otro desinfectante que también se utiliza es el dióxido de cloro. El uso es bajo debido al costo. Este se genera pues in situ, se debe generar in situ para mejorar porque este es muy, muy volátil. El ozono también es de uso bajo debido al costo. Este utiliza energía, pues, entonces se utiliza para pequeños volúmenes de agua. Cuando hablo pequeños volúmenes, por ejemplo, generalmente se utiliza en residenciales, en uso residencial también lo he visto mucho en que se utiliza en agua embotellada al final del proceso. Se utiliza pues para hacer una desinfección porque antes del embotellado el agua tiene pues una alta durabilidad. El bromo también pues muy baja difusión, muy poca difusión, tiene un alto costo. Y el ácido peracético es bajo, pero tiene un alto conocimiento de su aplicación y su uso es alto ahora, sobre todo para la desinfección de superficies, más que para aguas. Se utiliza mucho para la desinfección de superficies. Ya vamos a ver algunas características más adelante. La aplicación, entonces vamos a ver los desinfectantes de uso común. En este caso el cloro, que es uno de los más utilizados, como les decía. El cloro en los compuestos más comunes son el cloro líquido, conforme a la NTC 925, contiene el 99.5 mínimo y 100% máximo de cloro disponible. Este cloro líquido es un color ámbar, tiene una densidad 1.5 veces más alta que la del agua. No debe confundirse con las soluciones de hipoclorito. Este cloro líquido es el cloro que está altas presiones en cilindros. Es muy corrosivo con la humedad. Y se considera pues que tiene una eficiencia de 8 kilogramos por cada tonelada de agua. Se aplica en planta con eyectores de flujo gaseoso, es decir, por arrastre con eyector de tipo Venturi. Otro compuesto de cloro que también se utiliza mucho es el hipoclorito de sodio, que conforme a la NTC 1847 contiene entre el 5 y el 15% de cloro disponible. Este debe controlarse mucho las condiciones y el tiempo de almacenamiento para minimizar su deterioro. Este es muy reactivo con la humedad. Muy reactivos con la humedad. Como precaución, no debe tener contacto con materiales inflamables como aceites o grasas. Las soluciones pues, de hipoclorito son muy corrosivas, afectan los ojos y la piel, por lo cual pues, se recomienda utilizar elementos de protección personal, delantales de caucho, máscara para vapores. El hipoclorito de calcio también es otro de los que se utilizan en la desinfección con cloro. Se presenta en forma granular, ¿no es cierto? O en tabletas, contiene 65% de cloro. Y este también se debe mantener en el sitio fresco, seco y oscuro. Este es un poco menos utilizado porque tiene algunos inconvenientes con solubilidad. Presenta en algún momento precipitaciones. Entonces es un poquito más complicado en el uso que el hipoclorito de calcio.
Cuando nosotros adicionamos el cloro en estas formas que vimos, se presentan, se, se ioniza en el agua y se presentan estas tres formas. Entonces el cloro libre residual, que es el que nos interesa, el que está en la norma 2115 y en la norma de piscinas también, se disocia como ácido hipocloroso y iones hipoclorito. Este cloro es el cloro que queda activo después de la combinación inmediata. Ahora vamos a ver la curva de la demanda de cloro, donde lo vamos a ver un poco más claro, porque este cloro es el que reacciona inmediatamente con el amoníaco y algunos compuestos nitrogenados para formar lo que se llama el cloro combinado, que son las cloraminas, y dicloraminas. Entonces estos dos son los de interés público. El otro, que es el cloro combinado, pues es lo que estábamos hablando, se combina con el amoníaco y los nitrógenos, nitrógeno, compuestos orgánicos. Y el cloro total, que es la suma de los dos anteriores. Las tres formas de cloro, pues que nosotros determinamos mediante análisis, puede ser colorimétrico, fotométrico, por titulación, lo que es el cloro libre, y el cloro total, por diferencia, pues se obtiene cloro combinado. Las reacciones que se tienen, las especies químicas formadas de acuerdo a lo que utilicemos, ¿no es cierto? Aquí vemos la reacción del hipoclorito de sodio, se disocia, ¿no es cierto? En este caso forma ácido hipocloroso, y cuando utilizamos hipoclorito de calcio, pues de la misma forma produce iones hipocloroso. Este es el calcio pues que se precipita. El ácido hipocloroso es un ácido débil y se disocia según el pH de acuerdo a la siguiente ecuación. Entonces, aquí ya empezamos a ver la influencia del pH en la reacción. Entonces, dependiendo si el pH es alto o bajo, tendremos una de alguna de las dos en más proporción, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver la dependencia del pH. Entonces, a un valor de pH de 5, el cloro existe en las dos formas, ¿no es cierto? Más o menos aquí en la mitad de la curva. Si el pH es mucho más alto, el pH de 10, el cloro se va hacia el ion hipoclorito, que no tiene una alta eficiencia en la desinfección, tiene un poco más bajo que el ácido hipocloroso, que es el que realmente nos interesa. A un pH menor a 7 se incrementan las cantidades de ácido hipocloroso formado, entonces vemos que empieza a bajar. Entonces, lo que se ha visto es que el ácido hipocloroso que está en valores de valores bajos o de 6.5 es el más efectivo, ¿no es cierto? Entonces, en algunas industrias, eh, lo que se ve, lo que yo he podido conocer es que se modifica el pH para favorecer la reacción hacia uno de los dos, es decir, pues obviamente hacia el ácido hipocloroso, en este caso. Eso es lo que he podido ver y es válido porque lo que nos interesa es que el agua pues tenga, obviamente, este pH depende de la norma y del resultado pues que necesitemos en cuanto al valor del pH, ¿no es cierto? El valor del pH es un valor que está establecido y está definido para ciertas aplicaciones en cuanto a los usos del agua. Algo más sobre la influencia del pH. La solución de cloro con pH mayor son relativamente inefectivas. Lo que veíamos se va hacia el ion hipoclorito. Las soluciones de cloro con pH menor a 6 son más corrosivas y la actividad se pierde rápidamente. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta eso cuando se utiliza en transporte por tuberías, ¿no es cierto? Porque influye pues en este sentido. A un pH alrededor de 7 se mantendrá cercano al 80% de cloro en forma disponible y activa. Entonces, este es el valor recomendado en la literatura, que ya lo vamos a ver. En la química de desinfección, entonces, existe lo que se llama la curva de la demanda de cloro, que esta es una curva general que se presenta. Los compuestos nitrogenados presentes en el agua reaccionan con el ácido hipocloroso o el ion hipoclorito para formar las monocloraminas, las dicloraminas y las tricloraminas. Entonces, aquí están, vamos a ver cómo es la secuencia de esta curva. Entonces, en la zona A es la demanda inicial de cloro y se define como la cantidad de cloro agregado para producir un residual medible, pero aquí pues obviamente está todo totalmente combinado o empieza a combinarse. En la zona B, el cloro reacciona con el amoníaco y el nitrógeno y se miden residuales de cloro combinado. Entonces aquí
Nosotros si no agregamos una cantidad suficiente en algún momento y la muestra tiene algo de contenido de materia orgánica, entonces se va a consumir y cuando miramos el residual, pues obviamente no nos va a dar ningún resultado. En la parte siguiente, en la parte C, entonces es la zona crucial, es decir, ustedes ven aquí en la parte B se forman los cloros, ¿no es cierto? Y aquí se empiezan a destruir y hay un descenso. Y es aquí, en esta parte, donde empezamos a obtener el cloro libre, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa que el agua contenga en caso de que ingrese alguna sustancia extraña que pueda contaminar el agua nuevamente. Hay que tener muy en claro eso, ¿no es cierto? El cloro residual es el poder que tiene el agua en caso de, y que se debe garantizar para no sufrir de contaminaciones posteriores. Entonces, en la zona D solo tenemos cloro residual. Esta curva es una curva que se da en todas las plantas de potabilización y es la curva necesaria cuando se va a hacer la curva de la demanda o cuando se quiere conocer qué dosis necesitamos agregar para garantizar un residual de cloro de acuerdo a la norma. Debemos hacer esta curva y mirar cómo se comporta nuestra agua o el agua de nuestra planta o el agua de nuestro sistema para saber en qué concentración debemos agregarlo al inicio del tratamiento. La relación del potencial de óxido de reducción con el cloro. Como lo dijimos, entonces es una medición de los electrones, ¿no es cierto?, que están presentes y que tienen el poder de oxidación. No tiene una relación directa a la concentración en unidades de concentración, ya que mide la oxidación del agua y no la concentración, ¿no es cierto? El valor del ORP incrementa al incrementarse la concentración de cloro. Sin embargo, un incremento regular no resulta en un incremento lineal. Entonces, aquí podemos ver en la gráfica que no es lineal, ¿no es cierto? Entonces, vamos adicionando más cloro y si el pH está en un valor, ¿no es cierto?, empieza a aumentar, entonces vamos a obtener pues valores diferentes al potencial. Aquí podemos ver a una parte por millón, a un pH de 7, más o menos está un poco más abajo de 750 milivoltios, que es lo que nos dicen pues las recomendaciones y lo que se ha obtenido desde la experiencia. Ese tema de la mención del uso del ORP es un tema pues que en Colombia ya hace algún tiempo lo estamos usando, aunque hay que decirlo, pues no es del todo aceptado por lo que no da unidades de concentración, pero obviamente es más efectivo, requiere menos mantenimiento, los electrodos son mucho más resistentes, no requiere tantos consumibles. Entonces, como vemos en la gráfica, las concentraciones de cloro y ORP aumentan cuando el pH de la solución es bajo y se disminuye cuando es alcalino. En este caso, hay que aclarar que el ORP no tiene relación de dependencia de la temperatura. En la ecuación de NERS original, pues se tiene en cuenta la temperatura, pero se hace una reforma para que se aplique al ORP y en este caso, en la ecuación no tiene la influencia de la temperatura, no está la temperatura contemplada. La efectividad del método de medición. Entonces, aquí tenemos los antecedentes y la justificación del uso. Entonces, esto lo han hecho en otros países. Por ejemplo, en Ginebra en 1971 se logró establecer que a 700 milivoltios se aprobó como un estándar para el agua potable, ¿no es cierto? Esto quedó en, en los estándares internacionales para el agua potable. El ORP también se estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y demostró que la relación entre ORP y la actividad microbiana se da pues entre 400 y 700 milivoltios y capaz de examinar pues los patógenos o los microorganismos o los virus de interés como el E. coli, la Legionela y la Salmonella. Y en Alemania en 1982, un poco más actual, se aprobó el milivoltio 750 para piscinas públicas. En 1988 se aprobó 650 para los balnearios. Entonces, aquí ya empezamos a ver algo de normatividad que es muy poco. Al final, eh, para aclararles, pues en piscinas aquí en Colombia, en la resolución 1618 del 2010, sí establece un valor mínimo de 700 milivoltios, tomando en cuenta un pH de 7 a 8, que es lo que
tenemos como legislación acá con respecto al ORP y que se está haciendo, porque este ORP en la resolución se utiliza para calcular uno de los índices, creo que es el IRCA o el IDAPI, el índice de riesgo, si no estoy mal. Y pues obviamente influye, entonces esta medición se está haciendo o se debe hacer. Ya vamos a ver al final los equipos que tenemos de aplicaciones HANA para el caso de las piscinas, principalmente. Aquí vemos otros estudios, ¿no es cierto? Han determinado que 650 es el valor mínimo. Aquí podemos ver una gráfica, ¿no es cierto? La mayoría de los patógenos no sobreviven por más de 30 segundos. Entonces aquí vemos un gráfico, ¿no es cierto? El nivel de mortandad en ese caso en el contacto con el tiempo. Otros desinfectantes que son de uso común y que ya pues que se tiene conocimiento, ¿no es cierto? Se tiene conocimiento de la influencia que tienen, porque lo importante pues es que nosotros tengamos información sobre cómo se comportan y cómo es la influencia para poderlos manejar en nuestros sistemas, sobre todo en la desinfección del agua, es el ozono. El ozono es una forma triatómica no estable del oxígeno, es un desinfectante 10 veces más fuerte que el cloro. El ozono reacciona pues con los compuestos orgánicos. Ah, bueno, me olvidaba pues en la parte del cloro, que habláramos un poquito de los subproductos que son de interés público y que muchas veces a las personas les preocupan. Me regreso un poquito porque qué pena me lo estaba saltando. En el caso del uso del cloro, pues está obviamente los triclorometanos, ¿cierto? Son el cloroformo, el bromodicloroformo, si hay bromo, el metano dicloroformo, entre otros. También estos varían de acuerdo a la composición del agua. Obviamente se tiene en cuenta que cuando se adiciona pues el cloro se mantengan unos niveles que no se produzca pues estas otras sustancias que son perjudiciales. El exceso de bromo también es un valor pues que es una sustancia pues que causa problemas en la desinfección del agua. La alta temperatura también favorece la formación del cloroformo, el alto pH, ¿no es cierto? Hay unos ácidos también que están dentro de la formación, pero ya son pues, se producen en condiciones extremas, pH por debajo de 4,5, que en este caso pues es muy complicado. La norma, la 2115, establece que debe ser menor a 0,3 para el caso de las cloraminas, si no estoy mal. De 0,2, perdón, valor máximo permisible de 0,2. ¿Cierto? ¿Cómo se reducen los subproductos? Pues un control sobre las fuentes de abastecimiento. También existe la posibilidad de filtrar con carbón activado y obviamente evitar el control en el punto de quiebre antes de la filtración, eliminación del humus, que es el principal. Esto se realiza o se puede lograr con una buena limpieza de las instalaciones, porque el humus pues tiene que ver mucho con la reacción del cloro y la composición de otras sustancias que son perjudiciales. Perfecto, entonces ahora si continuemos con el ozono, como les decía, es una forma antiatómica no estable. El ozono prácticamente al contacto pues con el agua en este caso se convierte en oxígeno disuelto, ¿cierto? Reacciona con los compuestos orgánicos y los descompone en dióxido de carbono. Eh, eh, Elimina el color, el olor y la fuente alimenticia que podría potenciar el crecimiento microbiológico. En este caso, el ozono también penetra la biopelícula existente y desactiva y destruye o elimina la contaminación microbiológica. Es un oxidante, pues. Y su uso limitado, como les decía, es el costo. ¿No es cierto? El costo, pues, de la inversión está utilizado en volúmenes pequeños. Es un gas de color azul, de olor metálico y picante. Es peligroso porque ataca las mucosas. En este caso, pues, en muchas partes, cuando hay, por ejemplo, contacto fuertes corrientes de, por ejemplo, cuando se producen, yo lo vería, por ejemplo, cuando caen rayos y sobre la misma aire, entonces se producirá algo de ozono y esto obviamente es el que nos
regula los rayos ultravioleta. La generación del ozono se produce por descarga eléctrica en el aire que separa los átomos de oxígeno que se vuelven a unir. Entonces, se realiza sobre pues, equipos especiales, ¿no es cierto? Son equipos un poco más complicaditos de manejar. No tiene efectos nocivos conocidos cuando se trabaja con soluciones acuosas. En la química de la desinfección, pues el ozono se descompone en agua potable en un pH de 6,585, generalmente parcialmente en radicales y el hidróxido. Por lo tanto, el estudio en el proceso de ozono involucra pues estas dos especies, el ozono y los radicales hidroxilo. Dependiendo de la calidad de agua, el periodo de desintegración del ozono puede variar de segundos a horas. Los factores que influyen en la descomposición del ozono, es decir, que el oxígeno pues se vuelve oxígeno disuelto del ozono en el agua, son la temperatura, el pH y los sólidos suspendidos, los más conocidos. Aquí podemos ver la influencia de la temperatura. La solubilidad del ozono disminuye al aumentar la temperatura y lo desestabiliza. Se considera que no es conveniente utilizar ozono disuelto en agua a temperaturas superiores a 40 grados, ya que a esta la vida media del ozono es muy corta, es decir, pues se desintegra fácilmente. Aquí podemos ver una tabla, ¿no es cierto?, con los periodos o los de desintegración. Entonces, si vemos que a 15 grados, pues va a estar mucho más estable que si trabajamos a 20, a 25. Trabajamos a 35, pues se estabiliza muy fácilmente y se pierde rápidamente. Aquí podemos ver la influencia del pH. Cuando el valor de pH aumenta, también lo hace la formación de radicales de hidroxilo por desintegración de ozono. Entonces, esto es un coayudante. O sea, si el agua tiene algún valor un poco alcalino, contribuye pues a que se formen el ozono, pues actúe más rápidamente. Aquí podemos ver una gráfica, ¿cierto? Una gráfica del comportamiento del ozono a diferentes pHs, ¿no es cierto? Y el tiempo que demora pues en estabilizarse o en desintegrarse, perdón. Aquí vemos la reacción típica, pues. La influencia de los sólidos. El ozono disuelto puede reaccionar con los compuestos, ¿no es cierto?, orgánicos, virus, bacterias, y dependiendo de la naturaleza de los compuestos disueltos, la descomposición se puede acelerar o frenar. Entonces aquí vemos la descomposición del ozono a diferentes tipos de agua. Entonces hay unos que, la primera, por ejemplo, es agua totalmente destilada y destilada. Tiene un tiempo de vida más alto, ¿no es cierto?, que otros tipos de agua, ya sean aguas filtradas o aguas destiladas únicamente. Aquí podemos ver cómo va cambiando el tiempo de durabilidad antes de la desintegración. Aquí ilustramos niveles de concentración en aplicaciones conocidas. En aplicaciones conocidas, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, estoy en una charla, espere papi, un minuto, por favor. Estoy en una charla, hombre. Entonces podemos ver los ORP recomendados, los valores de ORP recomendados en algunas aplicaciones muy conocidas, como las torres de enfriamiento, ¿no es cierto?, las piscinas, entre 500 y 600. Espera, papi, usted no me deja trabajar, hombre. Ahí, quédate un ratico ahí. Espera, papi, espera. El juego. En las piscinas o spas, ¿no es cierto?, entre 500 y 600 con una concentración menor a 0.15. Como vemos, pues las concentraciones de ozono necesarias son muy bajas. En la desinfección del agua entre 600 y 800, nuevamente, ¿no es cierto?, menores a 0.4. Y en el caso ya de esterilización, pues mayores a 0.4 miligramos por litro.
Otro de los desinfectantes de uso común es el dióxido de cloro, ClO2. Es un compuesto químico que consta de un átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno. Es un gas de color rojizo a verde amarillento. Y se disuelve pues fácilmente, la solubilidad es alta. Como vimos al inicio, este tiene el inconveniente pues que se debe generar por su alta volatilidad, inflamabilidad. El tratamiento del agua potable es la principal aplicación de este tipo de desinfectante por su alto poder biocidas. Reacciona pues de inmediato y no depende del tiempo ni de la concentración. La vida media de las soluciones acuosas disminuye cuando el pH aumenta, entonces esa es una de las restricciones que tiene el uso de este desinfectante. En la química de la desinfección de este compuesto, el dióxido atrapa los electrones de las moléculas orgánicas, transfiriendo un electrodo, es decir, CD, ¿no es cierto? Es un oxidante. Y este se reduce a ion clorito. Aquí lo podemos ver, cambia su número de oxidación. El agua se considera, o los estudios lo han dicho, que se considera activo por 48 horas, siendo más efectivo pues a concentraciones bajas. Bajo circunstancias normales, el dióxido de cloro con un pH cercano a 7, más o menos temperatura de 20 grados, no se hidroliza, por lo que el potencial de oxidación es alto y su capacidad de desinfección se mantiene. Entonces, aquí podemos ver igualmente que es más selectivo que el, eh, que el cloro, ¿no es cierto? Acá vemos la curva de la demanda de cloro, mientras que el dióxido de cloro sigue de manera permanente, ¿no es cierto?, presente como residual. Mientras se dosifica la misma cantidad de desinfectantes, es decir, de las dos, en este caso que estamos comparando, la concentración de residual de dióxido de cloro se mantiene a diferencia del cloro, cual se reduce de manera rápida. Bien. Aquí podemos ver otra gráfica, ¿no es cierto?, de la relación del cloro con el ORP. El empleo del cloro es más adecuado, el del dióxido de cloro, perdón, es más adecuado cuando se pretende mejorar características organolépticas, porque este reacciona con el hierro. Aquí tiene un errorcito este texto. Reacciona con el hierro y el manganeso, ¿no es cierto? Entonces también puede remover como olores y otros factores importantes. Aquí podemos ver las curvas de redox del dióxido de cloro hacia abajo, ¿no es cierto? Cambia con la concentración, ¿no es cierto? Aquí potencial y el pH, ¿no es cierto? Entonces a pHs mayores, pues el ORP va a ser menores que a pHs menores, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, ya que hasta la curva pues normal del cloro. Vamos a ver. Otro desinfectante que también es muy utilizado es el ácido peracético. Este ácido es un ácido que se ha considerado amigable al ambiente. Este se utiliza, como les dije al principio, en la desinfección de superficies. Es muy utilizado en las empresas de alimentos. Es una mezcla, aunque se puede utilizar como desinfectante, ya lo vamos a ver, se utiliza más en ese campo. Es una mezcla de ácido acético y peróxido de hidrógeno en solución acuosa. Es un líquido transparente. eh, sin capacidad espumante y con olor fuerte, específico pues ácido acético. La EPA de los Estados Unidos describe como un microbiano ideal debido a su alto potencial de oxidante sobre la membrana externa de las bacterias, es decir, destruye de manera inmediata la membrana. El ácido peracético, a diferencia del cloro y sus derivados, es conocido por no generar subproductos cancerígenos ni mutagénicos, pues como en algún momento sí los tiene ya establecidos el cloro. Y se ha definido, como les decía, como amigable al ambiente. Este ácido peracético tiene un equilibrio cuaternario, se llama. Entonces, cuando tenemos ácido peracético, tenemos las dos formas del ácido acético y el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno y el agua en equilibrio. Entonces, tienen estas moléculas que son oxidantes de por sí. Entonces, es un ácido pues que es un producto muy efectivo. Compuesto elimina los microorganismos por oxidación y subsecuente ruptura de su membrana celular mediante el radical hidróxido o hidroxilo. Puede ser utilizado entre 0 y 40 y un pH de 3 a 7,5, es lo más recomendable. Aunque
Obviamente, todo esto que estoy diciendo yo aquí, todos los que, ¿no es cierto?, lo que he buscado en la bibliografía está dado por la experiencia de muchas personas, pero obviamente los casos son muy particulares, ¿cierto? Los casos son muy particulares y dependiendo del grado de conocimiento de su fuente de agua, es que uno podrá establecer valores exactos. En la literatura hay muchas tablas en donde se indican, en alguna oportunidad tuve el caso que se indicaban los valores de pH, de ORP y de cloro. Entonces, al solicitar un tratamiento, una solución para una compañía en el lavado de hortalizas post cosecha, esa tabla no se cumplía. ¿Por qué? Por las condiciones del agua, porque son diferentes muestras, son diferentes condiciones de temperatura, son diferentes condiciones. En ese caso, lo más adecuado siempre es hacer una evaluación, ¿no es cierto? No se van a dar los valores, totalmente los valores que hemos recomendado acá, pero sí nos dan una idea de cómo es el comportamiento y hacia dónde se mueven las reacciones, que es lo que nos interesa cuando estamos utilizando este tipo de desinfectantes. Eso es lo más importante en la aplicación, conocer nuestra muestra, conocer el comportamiento del pH, conocer el comportamiento de la temperatura, conocer el comportamiento de en algún momento la alcalinidad, ¿no es cierto? El tiempo de contacto es muy importante porque la emisión del ORP es mucho más lenta que el pH, valga aclarar esa parte. Entonces es muy particular. Acá en mi zona, en la zona Pacífico, hemos tenido la oportunidad de implementar estas aplicaciones en tratamientos de agua potable. En tratamientos de agua potable, ¿no es cierto? Principalmente también en la parte de lavado de post cosecha, de hortalizas, de frutas en post cosecha también. Hemos podido implementar mediciones automáticas, soluciones automáticas y soluciones de medición portátil para control en algún momento. Entonces, en los campos de aplicación son muy variados. Por ejemplo, en tratamiento de flentes, espérate que estoy en una conferencia ahí. En el tratamiento de fluentes, ¿no es cierto?, residuales, en el caso pues, de agua de clorinación y declorinación. En la desinfección de agua en acuarios comerciales, piscinas, spas, que es una actividad que está muy ligada a la medición del pH y del ORP, la temperatura. En el proceso de avicultura, en la desinfección de pieles, también en el manejo ya del beneficio en la planta como tal, la desinfección de pieles se utiliza también. Y en el agua de consumo, acá tenemos el caso de nuestro cliente Pollos Bucanero, Cargill. Ellos utilizan muchísimos medidores de ORP portátiles para el control del agua en las granjas de Levante. En las granjas de Levante. En la limpieza de alimentos, como veíamos también, lo hemos aplicado acá con buenos resultados. En la aplicación industrial también lo hemos implementado en mediciones portátiles, para control en proceso. Es el caso de papeles del Cauca. La desinfección de superficies, como les decía, y maquinarias en la industria farmacéutica y de alimentos es otra aplicación pues, que se le puede dar a este tipo. Los equipos HANA que se han aplicado o que aplicamos en esta medición esta es la solución más sencilla con la que contamos, que es un medidor de bolsillo, referencia 98121. Hay que decirlo, los equipos tienen un rango de medición para el ORP de más o menos 2000 milivoltios. En este caso, pues tiene la medición de la temperatura, que en algún momento pues podría considerarse, pero pues que de lo que he leído, pues no tiene dependencia. Un medidor más fuerte, con registro de muestras, con la posibilidad de una calibración con soluciones personalizadas o estándares. Se entrega con maletín de transporte, soluciones, en este caso esto es un medidor de pH también, ¿no es cierto? Que como vimos es muy útil porque el pH pues, es una variable que afecta el comportamiento del ORP y de las soluciones que se utilizan o de los desinfectantes que utilizamos. Entonces, en este caso, lo más correcto y lo más aconsejable es medir el pH y medir el ORP, si se puede de manera simultánea para poder
saber hacia dónde se está orientando la reacción de acuerdo al desinfectante que estamos utilizando. Otra solución industrial, otra solución de uso industrial y en agua potable y residual es los controladores ya actuadores, medidores controladores actuadores, es decir, que miden y pueden en algún momento realizar acciones sobre un elemento final de control, puede ser una bomba, una válvula, ¿cierto? Para la adición en el caso de la bomba, pues para la adición del desinfectante, o una válvula pues para la entrada o acceso de líquido, de solución acuosa o de una misma solución de los desinfectantes. Otro equipo aplicado a la medición del ORP es el PSA 330, de la familia de los PSA de HANA, es el medidor y controlador que sí nos da la medición del cloro libre. Este equipo tiene la posibilidad de medir el cloro libre con el método del DPD, que es el recomendado por la EPA, ¿no es cierto? Y también la posibilidad de medir en tiempo el pH y el ORP. Se cuenta pues con electrodos por separado. Esta opción permite la personalización de la medición, es decir, puede tener el pH y el ORP o puede tener el ORP y no el pH. Y la medición de cloro siempre va a estar, también puede ser un actuador sobre la dosificación de soluciones para acidificar o basificar la muestra. También un accesorio, pues un filtro para reducir la actividad porque tiene un fotómetro, se basa en la medición fotométrica. El equipo utilizado, el equipo que la compañía ha desarrollado para el control en piscinas y spas, a referencia BL121, este equipo mide pH, ORP y temperatura, ¿no es cierto? Este equipo viene equipado con las bombas dosificadoras para el caso del ácido y para el caso, pues, el ácido para modificación de pH y la bomba para adicionar la solución de cloro. Es un equipo muy efectivo, tiene la posibilidad de descarga de datos, que me olvidaba decirlo también, nuestros equipos tienen la posibilidad de registro, en el caso del 98-190, así lo dije, en el PCA también puede almacenar datos. Y ese también permite la descarga de datos vía USB, alarmas tiene para notificar al usuario de cómo está el comportamiento y obviamente un set point que nos da la garantía de que podemos mantener el pH en un valor adecuado para que el cloro pues tenga la mejor acción desinfectante en este caso. En la solución automatizada, pues HANA cuenta con los medidores, ¿no es cierto?, de pH y ORP y las bombas, que son los actuadores para el caso de la modificación del pH y del cloro, ¿no es cierto?, los electrodos, pues, que entrarían a hacer la operación de la medición y para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Está la solución automatizada que HANA puede entrar a desarrollar, obviamente conociendo pues el comportamiento del sistema de tratamiento que tiene cada cliente. Esto es una solución muy particular que se requiere una visita en campo y requiere un apoyo, pues, información primaria para poder identificar los equipos, identificar pues sobre todo las bombas y lo que se necesita para hacer de la mejor forma el tratamiento de desinfección, ¿cierto? Agradecemos su atención. Les damos a conocer en esta última diapositiva las direcciones de nuestras oficinas en las diferentes ciudades, ¿no es cierto? Si requieren alguna cotización, pues también lo pueden hacer por el chat. En el momento, pues la compañía estamos haciendo teletrabajo y ya vamos a empezar a realizar nuevamente visitas en campo. En cada una de estas ciudades hay un consultor, además de nuestros compañeros que trabajan en home office en la ciudad de Villavicencio y en la ciudad de Montería. Tenemos dos personas, pues, consultores, del cuerpo de consultores que están en estas ciudades. Nuevamente, gracias a ustedes por su atención y a continuación vamos a resolver algunas preguntas si lo consideran, o si no, las hacemos vía correo electrónico. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio con una breve sesión de preguntas. Como les mencionaba Germán, en caso de que su pregunta no sea respondida ahorita mismo, vamos a estar contactándolos por correo electrónico, llamada telefónica para dar una
atención mucho más personalizada. Sandra Lorena Real me pregunta, en las piscinas utilizan cloro al 91%. ¿Este entra en cloro líquido? Obviamente, lo más recomendable es utilizar cloro líquido. O sea, lo que sucede es que lo que se recomienda en las piscinas es disolverlo previamente. Y si usted tiene, pues, si tiene un sistema de dosificación, pues, espléndido. Y si no, generalmente, pues, yo lo que he visto, lo que he observado es que lo agregan eh, de manera líquida a las piscinas. Hay otras formas, pues, de utilizar cloro en pastillas, pero eso ya está dentro del sistema de tratamiento de la piscina, es decir, en la recirculación, y el cloro pues pasa a través de las pastillas que están en la línea de recirculación. Pero lo más conveniente, pues si no se cuenta con ese sistema, es agregarlo de manera líquida, disuelto en agua, obviamente porque el cloro pues a esa concentración es muy alto y se pasaría pues del valor máximo permitido, ¿no es cierto? La norma es clara en la resolución 1618 del 2010, dice que el cloro debe estar de 1 a 3 miligramos por litro, partes por millón. Natalia Ramírez pregunta, si tengo un pH mayor a 8 con cloro libre menor a 1, ¿qué se recomienda? ¿Cuáles serían los productos a usar y en qué proporciones? También pregunta en caso contrario, si el pH fuera menor a 6 y el cloro libre fuera mayor a 1. Bueno, lo que como vimos en la presentación, el pH, el cloro, tiene influencia del pH en la formación de las especies que son desinfectantes, en este caso el hipoclorito, el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Si usted tiene una muestra o una muestra de agua, una solución acuosa a la que le está midiendo y tiene un ORP, un pH, ¿no es cierto?, alto, ¿no es cierto?, digamos en 8, como lo está diciendo. Entonces lo que está haciendo es que la reacción se está yendo hacia el ion hipoclorito. ¿Qué quiere decir? Que usted obviamente va a tener que utilizar más cantidad de desinfectante para obtener el mismo poder desinfectante que si tuviera un pH de 7. Entonces, eso es lo que básicamente, la orientación de la reacción con el pH es lo que se debe tener en cuenta. Ya dependiendo del tipo de muestra, si es agua de piscina, pues puede utilizar ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Si es agua potable, pues entonces ya se utiliza otro tipo de ácido, ¿no es cierto? Y dependiendo de, del uso que le esté dando el agua, pues obviamente se recomendaría hacer una adecuación del pH para favorecer la reacción, que es lo que realmente nos interesa por cuestiones de costo y por cuestiones de efectividad y tiempo, ¿no es cierto? No es lo mismo mantener un pH de 8 en donde la reacción está desviada hacia el ácido, hacia el ion hipoclorito, donde el tiempo de desinfección va a ser mucho más alto que si tuviera solo ácido hipocloroso. Juan Carlos Bernate pregunta, ¿la relación de ORP se aplica solo a las aguas tratadas o es extensible a las aguas residuales para el tema de desinfección? A ver, el ORP, como ya lo vimos también, pues nuevamente el ORP nos informa del poder desinfectante del agua, independientemente del tipo de agua, ¿no es cierto? Ya dependiendo del tipo de agua y el propósito para el cual usted va a usar, ¿no es cierto?, la desinfección final, por decirlo, pues debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que en aguas residuales, ¿qué pasó? Un momento, por favor. ¿Qué pasó? Ay, pero usted que está ahí. Vaya a traer los pañitos, vaya a traer los pañitos. Entonces, dependiendo del uso del agua que le vamos al que le vamos a dar, ¿no es cierto? Dependiendo de la aplicación, debemos tener en cuenta eso, ¿no es cierto? La desinfección de aguas residuales, pues no está establecido un valor, sin embargo, debemos tomar en cuenta la composición del agua, porque la adición del cloro se puede desviar hacia productos o subproductos que no son adecuados, ¿no es cierto? Como lo vimos, por ejemplo, los tricloroametanos, que son compuestos pues que son tóxicos y que están
que son nocivos. Entonces debemos tener en cuenta eso a la hora pues de hacer el uso. Gabriel Antonio Trujol pregunta, ¿cómo se puede ver afectada la medición de ORP desde el momento en que se toma la muestra y se lleva al laboratorio? Este parámetro se debe tomar in situ para ser representativo. Sí, pues así, lo mejor es, como tiene influencia pues del pH de la muestra, ¿no es cierto? Principalmente, entonces es mejor medirlo in situ porque, por decir algo, pues el ozono, por ejemplo, es un desinfectante que se desintegra muy fácilmente, entonces, si no se mide, podemos perder la sensibilidad. En este caso, pues como lo vimos, no es una medición directa, no es una medición directa, sino que lo que estamos haciendo es una medición del poder oxidante que tiene el agua en este caso. Entonces, la recomendación es medir in situ. Arlinda Llana Montañez pregunta, teniendo el controlador y el sensor de ORP, ¿cómo aplicaría para la desinfección en el agua potable? Entonces, en este caso, pues obviamente lo más recomendable es tener ORP y pH. Pero en algún momento, si usted está haciendo un tratamiento de agua potable, ¿no es cierto? Y usted ve que las condiciones del agua tienen un pH que no cambia en el tiempo en valores muy significativos, digamos, muy significativos. Entonces podemos hacer el uso pues únicamente del medidor de ORP para la aplicación. En este caso, lo más recomendable, pues, como les digo, es tener el pHímetro también a la mano. Ya. ¿Qué pasó? Juan Camilo Moreno Hincapié pregunta, ¿HANA ofrece soluciones de calibración para ORP? Nosotros contamos con dos soluciones de ORP. Discúlpeme un momentico. Deme un minutico que tengo un problema aquí con mi hijo. ¿Qué pasó? Venga, este tu crema, pues yo te estoy diciendo ahí. Sí. Buenos días. Vamos a dar cierre a este webinar y el resto de las ¿Qué preguntas que tenemos pasó? las vamos a responder vía correo electrónico o por llamada telefónica. Entonces sigan enviándonos sus preguntas que ya el departamento de consultoría se va a encargar de estarlos contactando. Los dejo con mi compañero Inti para el cierre de la actividad. Muchísimas gracias, Jonathan. Damos las gracias también a Germán y agradecemos a todos los asistentes que estuvieron presentes en este webinar. Esperamos que haya sido de gran provecho y utilidad. Les recordamos que durante esta semana tendremos una serie, la segunda edición de los webinars que tuvimos la semana pasada, que por éxito en convocatoria, pues vamos a repetir. Estaremos publicando los links de inscripción en nuestras redes sociales para que estén muy pendientes. Nos pueden buscar como HANA Instruments Colombia. Les recordamos también que la presentación y el certificado de asistencia digital será enviado al correo de registro en los próximos días. Agradecemos tiempo. Muchísimas gracias.